El 9 de noviembre de 1989 fue derribado uno de los grandes, uno de los íconos de la Guerra Fría. Estamos hablando del muro de Berlín. Ayer se cumplieron 35 años de este acontecimiento y celebraron esta efeméride en medio de una crisis política. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Es una fecha muy especial. Alemania celebra hoy el 35 aniversario de la caída del muro de Berlín. La extensa barrera fronteriza fue construida en 1961 por el régimen germano oriental bajo control soviético para impedir que los ciudadanos escaparan al lado occidental. Estuvo en pie ese muro casi 3 décadas y fue un símbolo vivo de la represión comunista. El famoso levantamiento popular y pacífico del 9 de noviembre de 1989 llevó al derribo de ese muro y con él a la caída del régimen comunista. El río Spree y al fondo el Bundestag, sede del Parlamento alemán. Este tramo del río formaba parte de la temida frontera entre Berlín Oriental y Occidental. Ahora sus orillas son escenario de una colorida instalación llena de mensajes de paz para conmemorar los 35 años de la caída del muro de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue dividida por las potencias vencedoras y en 1961 las autoridades de Alemania Oriental, controlada por la Unión Soviética, empezaron la construcción de un muro fronterizo que se extendería 170 kilómetros. Poco antes, el líder comunista de la RDA negó que existieran planes de levantar un muro. Nadie tiene la intención de construir un muro. El muro fue concebido como una barrera de protección antifascista según el régimen de la RDA. Pero la frontera fuertemente vigilada debía impedir que miles de ciudadanos de Alemania Oriental huyeran a Occidente. Cientos de ellos murieron intentando cruzar el muro de Berlín u otras partes de la frontera interalemana. En 1989, los alemanes orientales exigieron más libertad, inspirados por las políticas reformistas que Mikhail Gorbachev implementó en la Unión Soviética. Tras semanas de protestas, el régimen de la RDA cedió, permitiendo a sus ciudadanos viajar a Occidente. El 9 de noviembre de 1989 se abrieron las fronteras, marcando el comienzo de una nueva era. La caída del muro de Berlín y la consecuente reunificación de Alemania marcaron un hito histórico. El Checkpoint Charlie, en el centro de la ciudad, era uno de los pocos puntos de control fronterizo que existían entre Berlín Occidental y Oriental. En aquel entonces separaba el sector estadounidense en el oeste del soviético en el este. Hoy es una de las atracciones turísticas más famosas de la capital alemana. Aquí solo queda la garita de vigilancia de recuerdo. En otras zonas de la ciudad todavía se pueden ver rastros del muro. Una marca visible en el paisaje urbano y un recuerdo silencioso de una ciudad antaño dividida. Un testimonio de protestas pacíficas que dieron como fruto la reunificación. La caída del muro marcó el principio del fin de la Guerra Fría y simbolizó esa reunificación de Alemania. ¿Cómo está Alemania 35 años después? Nos acompaña en el estudio nuestra analista política Úrsula Moreno. Úrsula, ¿qué tal? Encantados de que estés aquí. A ver, es un aniversario además, Úrsula, que coincide con una profunda crisis de gobierno alemán. Lo hemos visto esta semana. ¿Qué explica tanta división y tanta desunión cuando en realidad debería ser todo lo contrario? Pues sí, Ana, el día de hoy debería ser un día para recordar precisamente el valor de los germano-orientales, que son los que derribaron el muro con todas esas protestas tan valerosas en las calles los días y las semanas previas a esa fecha. Es una fecha en la historia de Alemania considerada uno de los días más felices de la historia, precisamente porque allanó el camino para el fin de la Guerra Fría y, sin embargo, como tú dices, se ve opacado por este vacío de poder, esta crisis de gobierno. Que realmente, no nos olvidemos, este tripartito que arrancó hace
3 años, en diciembre serán 3 años. Al principio se vio pues eso como un experimento innovador y ha sido eso, un experimento que desde el principio ha estado plagado de problemas, básicamente porque son 3 partidos, es algo inédito en la historia alemana, y el socio menor, los liberales, nunca se han sentido cómodos en esta coalición con los socialdemócratas y con los verdes. La situación explotó, yo diría, en verano, con la presentación de esos presupuestos para el 2025. Desde entonces la cobertura mediática se ha centrado solamente en esas zancadillas mutuas, en esos consensos que nos alcanzan, esas negociaciones, noches maratonianas, en donde el canciller intentaba que tanto verdes como liberales llegaran a un consenso, y explotó definitivamente cuando el vicecanciller, el ministro de Finanzas, Christian Lindner, presentó un proyecto de reactivación económica. No olvidemos que Alemania está sumida en una recesión, es algo grave, y esos 18 puntos prácticamente atentaban contra todos los principios verdes y socialdemócratas. Finalmente desembocó en lo que ya prácticamente se venía a venir desde hace meses. El canciller echó a su ministro de Finanzas el martes, y lo hizo de una manera realmente inédita en la historia alemana, con palabras muy duras, hablando de traición personal por parte de su ministro de Finanzas. El próximo día presentaron todos los ministros liberales, entregaron sus carteras, y desde entonces tenemos un gobierno en minoría, con el panorama de elecciones anticipadas a la vuelta de la esquina, pero yo diría que la sensación es de alivio generalizada, tanto por parte de la población como por parte de los círculos del gobierno. Según una encuesta, el 59% de los alemanes saluda el fin de la coalición y el 84% quiere elecciones anticipadas cuanto antes, Ana. Vamos a ver cuándo son esas elecciones anticipadas. Va a seguir un voto de confianza y la oposición quiere que esas elecciones se celebren lo antes posible. ¿Puede ser? Eso es lo que quieren, eso es lo que piden, eso es lo que exigen. La presión sobre Olaf Scholz es cada vez mayor, porque él quería presentar una moción de confianza en enero y elecciones anticipadas finales de marzo o principios de abril, y esperaba la colaboración del principal partido de la oposición, pero los democristianos, los conservadores, y Friedrich Merz, su líder, al que ya todos ven como el próximo canciller de este país, no quieren esperar. ¿Para qué? Si las encuestas les son favorables. Así que la presión crece. Es muy probable que la moción de confianza se presente quizás ya incluso la semana próxima, Ana, y que tengamos elecciones anticipadas quizás en enero. El caso es que la Comisión Electoral también le ha pedido a Scholz que por favor no precipite esas elecciones, porque podría haber serios problemas a la hora de organizarlas, porque están todos esos días festivos de por medio.